Bueno, entonces ya vamos a entrar en detalle. Me imagino que a tempranas horas en la mañana, pues ya algo adelantaron ustedes con este tema de lo que está relacionado con el impuesto de sociedades. De momento, pues yo titulo la presentación como la capacidad procesal de la sociedad disuelta y liquidada. Es un tema pues que nos está trayendo una enorme inquietud, enormes dudas en cuanto a las implicaciones procesales y registrales que se van a presentar durante el transcurso de la vigencia de esta ley. Como ustedes saben también, de momento, pues ahí participamos, yo también estuve en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en lo que tiene que ver con el tema que muy probablemente, me imagino que Eduardo se los compartió en la mañana, referido a esa ley Lázaro, ¿no? Entonces, estos temas de sociedad, además que todo, tienen una relación muy interesante casi que con la época de Semana Santa, ¿no? Relacionado con lo que es nacimiento, vida, muerte y resurrección de las sociedades mercantiles. Es toda una temática pues total y absolutamente novedosa, donde anteriormente no le daban mucha importancia dentro de lo que son los cursos ordinarios de derecho societario en materia mercantil, y que ahora esto de la disolución y liquidación, pues lógicamente que con toda la avalancha de sociedades que quedaron disueltas en estos meses atrás y todo lo que pueda venir después, adquiere una enorme importancia en lo que tiene que ver con el derecho procesal y en lo que tiene que ver con el registro y con lo que tiene que ver también con la situación de la circulación de los bienes, de la riqueza inmobiliaria, porque nos genera una serie de inquietudes, una serie de incertidumbres de qué puede pasar y qué se puede presentar con esto. En el caso mío, particularmente como profesor y también como juez, pero sobre todo aquí les voy a hablar como profesor, pues lo que quería dejarles es a ustedes las inquietudes, los aspectos sugestivos que nos puede llevar esto, porque en algún momento, y creo que eso es lo que se va a dar, es la jurisprudencia, es en la judicatura, es en los juzgados, donde se va a tener que ir dilucidando toda esta situación, porque les adelanto que la ley es bastante confusa y pésimamente redactada y totalmente atentatoria de lo que tiene que ver con la estructura y sistematización del derecho de sociedades y el derecho registral. Pues bien, entonces, esta ley, la ley 9428, que fue de marzo de este año, pues les adelantaba que se llama impuesto de personas jurídicas. Ya desde ahí entramos con el propio nombre, entramos en una serie ya de distorsiones. Si ustedes ven esta ley, pues lo que menos está referido es a incluir toda la existencia o todas las formas asociativas de personas jurídicas. Entonces, en el artículo 1, pues prácticamente ahí se indica que se establece un impuesto sobre todas las sociedades mercantiles. Entonces, pues si hubiera incluido de una vez la palabra de que la ley se refiera a impuesto de sociedades mercantiles y no a personas jurídicas, porque la persona jurídica es el género y las sociedades mercantiles es una de las especies de ese género, ¿no? Y en ese caso, pues, esta personalidad jurídica de la sociedad mercantil, luego veremos que tiene una implicación muy importante a nivel registral, porque ustedes están muy claros de que en el Código de Comercio, ahí por el artículo 20, la existencia como tal, como una sociedad nueva, con personalidad jurídica, como una entidad formalmente reconocida por el Estado, se adquiere desde el momento en que se inscribe. Entonces, la gran duda, y esto es más que todo lo que tenemos que visualizar acá, es qué tipo de propuesta nos ofrece esta ley, en el sentido de que si así como la inscripción es cuando nace, ¿cómo vamos a visualizar o de qué manera la posibilidad de su muerte, de su extinción, si tiene algún efecto registral? Y dentro de esto tendremos que ubicarnos en esas tres etapas, sobre todo que tiene la sociedad, que es la constitución, la disolución y la liquidación. Les adelanto que la ley
nos ofrece una propuesta incorrecta en el sentido de que da una apariencia de que disolver una sociedad equivale a extinción del asiento registral. Y eso es total y absolutamente incorrecto, por cuanto el Código de Comercio, según lo veremos dentro de un rato, determina que la disolución es la llave de acceso a una etapa siguiente, que es la liquidación, y que precisamente en la liquidación, pues todavía se mantiene la personalidad jurídica de la sociedad que ya fue disuelta. O sea, es imposible a nivel del derecho de sociedades determinar o concluir de que la disolución implica la cancelación o lo que es propiamente la desaparición de la sociedad como persona jurídica. Entonces ahí ya empezamos en una serie de distorsiones en cuanto a lo que tiene que ver esta materia. Además, según lo pueden ustedes apreciar ahí atrás, las repercusiones que tiene este tema son tremendamente importantes, ¿no? Tiene repercusiones constitucionales muy importantes por cuanto está de por medio la libertad de empresa, está de por medio el derecho al trabajo, y entonces en ese sentido también hay una serie de principios y de repercusiones a nivel jurídico que están relacionados con el derecho tributario y que se refiere lógicamente a principios de enorme importancia, como es el principio de no confiscar y también el principio de proporcionalidad. Entonces, aun y cuando nos encontremos en una materia tan particularmente severa e imperativa como son los impuestos, pero los impuestos no tienen luz verde para poder traspasar una serie de derechos constitucionales y fundamentales que tiene lógicamente el ciudadano, que tiene entonces la persona que va a ser destinataria u objeto de algún impuesto. Y en ese sentido, pues desde ahí ya estaríamos visualizando una serie de repercusiones con materia constitucional. Repercusiones tributarias que lógicamente están relacionadas con el proceso tributario, el tipo de vía en que se tiene que dar esto, cuáles son las personas que estarían vinculadas y obligadas por el no pago de las deudas de una sociedad y que en este caso, según la ley, estarían siendo gravados o perseguidos los representantes y los socios. Entonces ahí se viene a fracturar totalmente el principio de autonomía patrimonial que tanto pues, se viene a ofrecer dentro del derecho de sociedades, en el sentido de que las deudas de la sociedad no pueden ser extensas o extensivamente a sus miembros, que son los socios. Desde el punto de vista del derecho de sociedades, que ya les adelantaba, lo que tiene que ver con toda una serie de prerrogativas muy técnicas, muy particulares, en cuanto a lo que es la disolución, liquidación y ya lógicamente la extinción de la sociedad como tal, y desde el punto de vista laboral y también de tipo económico, por lo que puede representar la desaparición de las empresas. Entonces, estos derechos fundamentales, lógicamente acá es importante determinar si esos derechos fundamentales estarían únicamente relacionados a las personas físicas o si también incluyen a las personas jurídicas. Esto es una situación muy particular. Recordemos que la persona jurídica se dice, por una parte de la doctrina muy importante, que fue el caso de Rudolf von Jhering, de que es una de las ficciones jurídicas más importantes que ha creado el derecho. Y en ese sentido, pues efectivamente, la persona jurídica es una creatividad del derecho, tratando de equipararla en la medida de lo posible a la persona física. La persona jurídica tiene nombre, aunque lamentablemente también solo en Costa Rica se le aplica como una especie de código de barra, donde el nombre ahora lo equiparamos también a la cédula jurídica. Y eso también es una total y absoluta desconexión con lo que es la razón de ser del nombre en sociedades, que es precisamente individualizar y ubicar al empresario dentro del mercado. De manera que es que igual que nosotros, o todavía con mayor importancia, de que nos traten de identificar con nuestro número de cédula. Eso sería terrible, ¿no? Eso sería casi como apocalíptico ya, que es como una especie de código de barras donde le dicen a uno, mira, 5.404, ¿cómo estás?
es una despersonalización total y absoluta. Y en materia de sociedades, eso es más importante que la identificación de nosotros, porque las sociedades nacen o tienen un fin de actividad dentro de un mercado, que muchas pues no lo realicen y que muchas no tengan ningún tipo de actividad, ni siquiera libros, que son las llamadas actualmente las sociedades inactivas, pues tendría un gobierno, un país serio, la posibilidad de proponer que eso desaparezca o que se arregle, no a través de una ley de impuesto de sociedades, sino que, lógicamente, a través de una propuesta en el sentido de un cambio importante en cuanto a lo que tiene que ver con esas tipologías societarias, como ocurrió en España allá por los años 90, donde a la sociedad anónima se le exigió un capital social muy grande, muy importante, y entonces se le dio un plazo de 1 año a todas las sociedades anónimas para que hicieran un reajuste del capital social a fin de que si querían seguir como tales, pues pagaran eso. Nuestro país, pues lógicamente sabemos que hay una cantidad grande de sociedades que están inscritas con 1,000 pesos, que eso es vergonzoso. ¿Cuál forma de hacerle frente a una actividad o a un emprendimiento lo podríamos visualizar con 1,000 pesos? Eso es absurdo. Desde la misma inscripción ya eso tendría que haberse rechazado, pero es una patología que tendría que resolverse en esferas muy distintas a lo que tiene que ver con materia de impuestos. Y en ese sentido también voy a insistir desde ahora, la ley se llama impuesto de personas jurídicas. Este impuesto, repito, no es de personas jurídicas en sentido estricto, sino que es de sociedades. Y es un impuesto que tiene su razón de ser, según la ley, por su sola existencia. O sea, está dirigido a las sociedades mercantiles que estén como tales inscritas. Entonces, para que puedan mantener la inscripción, pues se les obliga a pagar un impuesto anual, ¿de acuerdo? No tiene que ver, si ustedes se meten en lo que tiene que ver con la bibliografía y lo que uno entiende por impuesto de sociedades en cualquier país normal, el impuesto de sociedades tiene un paralelismo con el impuesto de la renta. Está relacionado, lógicamente, a lo que anualmente tuviesen ganancias y donde se discute la eventual doble imposición entre gravar los dividendos del socio o gravar lo que la sociedad vaya captando a nivel contable durante ese año fiscal. Ese es el impuesto de sociedades, no esto que estamos acá analizando, que hasta queda grima decirle el nombre, no, porque es únicamente por su existencia como tal a nivel registral. Esa es la razón de ser del impuesto. Entonces, bien o mal, entonces tiene la denominación y se le da el nombre de impuesto. Entonces, en ese sentido, es importante tener presente hasta qué punto las personas jurídicas pueden ser objeto de derechos fundamentales o derechos importantes como los tenemos nosotros las personas físicas. Y en ese sentido, la respuesta tiene que ser afirmativa. Tiene que ser afirmativa porque incluso la jurisprudencia en Costa Rica, que es de una posición incluso yo creo que un tanto extrema, le ha llegado a reconocer, la misma sala primera y luego la sala constitucional, la posibilidad de que las personas jurídicas, las sociedades, sean indemnizadas por daño moral. O sea, como si tuvieran una aflicción de lágrimas y de todo como las personas físicas. Y sabemos que no. Sabemos que desde el punto de vista del derecho moral, en sentido estricto, aquel derecho subjetivo, aquella aflicción, pues es muy propio de las personas físicas. Pero con esto lo que les quiero decir, que independientemente que se comparta o no, la propia jurisprudencia costarricense le da una cobertura, le da una implicación casi igual que en derechos personalísimos que a la persona física, por cuanto incluso le ha reconocido en sendas sentencias la posibilidad de ser indemnizado por daño moral. En una sentencia del Tribunal Constitucional Español, pues no es tan vieja, es del 2006, determina entonces un catálogo de derechos que a las personas jurídicas se les ha reconocido, se les ha resguardado como tales.
la igualdad ante la ley, la libertad de información, opinión y expresión, acceso a la información pública, el secreto bancario y la reserva tributaria con sus excepciones, desde luego, autodeterminación informativa, libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, inviolabilidad del domicilio. Las personas jurídicas tienen domicilio y el domicilio ustedes lo ven en el artículo 18 del Código de Comercio. Tienen nombre, tienen domicilio, tienen patrimonio. De manera que sí hay una equiparación importante con nosotros. Inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia. Las personas jurídicas pueden tener un domicilio en el país o fuera del país. Vean lo que está pasando ahora en Cataluña, bueno, que ya hoy se tomaron decisiones muy fuertes, pero que en esta semana anterior muchos bancos, muchas entidades comerciales, personas jurídicas en Cataluña, por una medida de presión y también por temor, cambiaron su domicilio y salieron a otra región autonómica a fin de tratar de evitar algún perjuicio que le pudiera derivar esta situación de incertidumbre que tiene que ver con la situación del independentismo catalán. El derecho de reunión, todos estos derechos normalmente están determinados y programados para nosotros. Y acá los que ven en celeste son los que tienen una relación directa con los efectos o las consecuencias que podrían derivarse de lo que es propiamente la disolución y eventual desaparición de una persona jurídica, una sociedad, por el no pago de impuestos. Primero, tiene que ver con la libertad de trabajo. Con la libertad de trabajo. Es la primera vez que yo veo en un ordenamiento jurídico como el nuestro que una persona que no pague impuestos equivale a un linchamiento existencial. O sea, no solamente que lo que es la administración tributaria tiene una serie de privilegios a nivel de persecución patrimonial de una obligación tributaria. Para eso, lógicamente, existe en el derecho patrimonial los privilegios, y dentro de eso son los tributarios, están dentro de esa gama, y también están las garantías reales que pueden ser ex lege o por contrato. Cuando hablamos de contrato, nos referimos a las garantías tradicionales, hipoteca, prenda, y actualmente la garantía mobiliaria, que es la que está prácticamente empezando a tener músculo en nuestros países. Y las garantías legales son aquellas que, como por ejemplo, el no pago del impuesto municipal determina que entonces tiene la municipalidad la posibilidad de una hipoteca legal de persecución como una especie de obligación pro terreno sobre el bien. Igual sucede también con el caso de las situaciones relacionadas con el tema tan interesante de la ley de propiedad horizontal, relacionada con el pago de lo que se refiere a la gestión que hace la administración y demás gastos dentro de esa actividad en cuanto a los números dentro del caso de un condominio. Entonces, en esa situación también hay una hipoteca legal, de manera que, independientemente de que en esos supuestos se trate de personas de carne y hueso o de personas jurídicas, es tanto desproporcionado, poco justificado o injustificado el hecho de que por alguna acumulación de un impuesto o de unas tasas o cargas, la reacción del Estado es su linchamiento jurídico, su desaparición como persona. Eso sinceramente me parece que es atroz y tiene que ver con cuestiones propias de una situación medieval o lo que tiene que ver con la prisión por deudas, que incluso desde hace mucho tiempo fue también objeto de exclusión y que solamente se mantiene para situaciones de una envergadura social muy importante, como es el caso de la obligación alimentaria, que es una cuestión ya muy diferente, ¿no? Entonces, libertad de trabajo, derecho de propiedad. El derecho de propiedad está totalmente vinculado y relacionado con esta temática, porque puede suceder, si hacemos esa conversión aritmética de los 3 años, que por ahí he hablado con algunos colegas, que a veces no superan a veces ni los 300,000 colones, o por ahí,
entre 300 y 400, pensemos que por una situación de algún personero o empleado o gerente que fue negligente y que no se preocupó por llevar adelante el pago anual de esto y que tenga un montón de empleados y cualquier cantidad de bienes y que eso genere divisas y que entonces sale por la Gaceta de que está disuelta. Pues, y todo el mundo pues queda total y absolutamente atónito. Que en alguna medida este fenómeno pues, se pudo más o menos evidenciar con la reciente ley Lázaro. Y ya ustedes tienen que saber que no hay pues ninguna coincidencia que por qué se llama la ley Lázaro, ¿no? Ninguna situación tan particularmente evidente que es como una especie de resurrección. ¿Ah? Volvió a caminar, volvió a tener vida estas entidades societarias, por cuanto lo que se trató es de que estas sociedades pues pagaran lo que deben y afortunadamente se le quita el estigma de disolución y vuelven lógicamente a tener una actividad normal porque dejarían de estar disueltas. Por ahí había una propuesta que en ese sentido pues yo sugería a los diputados de evitar la palabra desinscripción, porque la palabra desinscripción pues nos podría dejar ante una alternativa un poco compleja, porque recuerden que la inscripción de la sociedad es precisamente cuando nace, y de manera que la desinscripción podría ser la acera del frente, que es cuando muere. Entonces, mejor quedó simplemente que el efecto de disolución desaparecía, y al desaparecer, pues, recuperaría su estatus jurídico de persona jurídica, y en ese caso volver a la normalidad, y sabemos que muchas de esas sociedades tenían cualquier cantidad de activos, trabajadores, actividad empresarial, y que lo importante es eso, es que cuando vemos estas desproporciones, pues es donde lógicamente el legislador, el operador del derecho o la opinión de los ciudadanos, pues en alguna medida, de una forma lógicamente fundada, pues tendría que oponerse a estas cosas, ¿no? Porque está de por medio la economía de un país. Y a veces uno ve como que hay tanta aceptación de una situación como esta, porque en ese sentido yo creo sinceramente que el problema de la situación de las finanzas públicas no se le tiene que totalmente atribuir a los emprendedores, a las sociedades. Libertad de empresa, comercio e industria. Sabemos que nuestra constitución política determina en la propia constitución como tal una propuesta donde está de por medio la libertad, la propiedad privada y la libertad empresarial con sus limitaciones lógicamente a nivel social. Un Estado social de derecho donde se propone lógicamente la libertad de empresa y donde por ahí hay algunas limitaciones a las actividades monopolísticas, donde solamente cuando el Estado faculte o autorice puede haber monopolios. De manera que si por un lado se propone la libertad de empresa, si por un lado se dice que se está proyectando leyes financieras con proyección a las pymes para poder financiar la pequeña y la mediana empresa, también tenemos leyes como lo que tiene que ver con la garantía mobiliaria para poderlas financiar, pues resulta un tanto inconcebible y contradictorio que lógicamente se apueste por una posición totalmente severa, inflexible, de desaparecer, según la propuesta de la ley, a la sociedad. El principio de prohibición de confiscatoriedad tributaria. Este principio de confiscación, de no confiscatoriedad tributaria, no está en la Constitución, pero tiene una posición o rango igual como si lo estuviera. Es un principio propio del derecho tributario y que está engarzado y relacionado con el derecho constitucional. Y en ese sentido, pues lógicamente, lo que se está protegiendo ahí es el derecho de propiedad. Ninguna persona, ningún ciudadano, pues por una cuestión, aunque sea tributaria, puede ser expropiado de manera desproporcional y absoluta, y menos aún con alguna posibilidad de que se le pueda perjudicar sus derechos procesales como tales ante un debido proceso previo, la posibilidad de perder todos sus bienes. El derecho al debido proceso y a la tutela que por ahí les decía. Y me refiero a esto porque, lógicamente, hay algunas propuestas en esta ley que sinceramente generan muchísima preocupación. Si partimos de una posición rígida, absoluta, de que la disolución equivale a la desaparición permanente,
y automática, ¿qué sucedería con los bienes? ¿Se convierten todos en renulios? ¿O los agarra el Estado? ¿O qué sucede con eso? ¿Qué pasa con los contratos preexistentes? Y una serie de relaciones jurídico-patrimonial que generarían un verdadero caos. Una evidente alarma jurídica y económica, ¿no? Además de la posibilidad de acudir a aspectos de simulación o de fraude. Porque eventualmente, si yo tengo una sociedad que tiene muchas deudas y algunos bienes, primeramente pues la vacío, la desangro, paso el activo a otras o de alguna manera, y entonces luego dejo de pagar los impuestos y pues cobren ahí que no tiene nada y ya todo eso pues obviamente que está en otro escenario. Y eso podría dar lugar lógicamente a situaciones bastante graves a nivel de abuso procesal, a nivel de simulación y una serie de circunstancias que podrían surgir. De manera que, retomando el punto, queda claro entonces que las personas jurídicas sí tienen derechos. Hay, lógicamente, también jurisprudencia y mucha doctrina, por ejemplo, en la cuestión de las empresas. Las empresas tienen una reputación corporativa o empresarial cuando algunos de sus productos, cuando algunos de sus líderes o personeros son señalados por la prensa o incurren en algún escándalo corporativo de manera injusta, de manera abusiva, para que el coletazo patrimonial los afecte, a través de esa merma en la reputación empresarial. Entonces, efectivamente sí hay muchísima similitud y las personas jurídicas pues tienen capacidad para ser parte en un proceso, tienen lógicamente la posibilidad de inscribir como tal creaciones en materia de propiedad intelectual, son dueños de bienes muebles, de inmuebles, etcétera, y tienen una participación muy similar a las personas jurídicas dentro de lo que tiene que ver con el mercado, a las personas físicas con lo que tiene que ver con el mercado. Bueno, aquí parte de la cuestión un tanto bíblica o apocalíptica: nacimiento, vida, muerte y resurrección de las sociedades mercantiles. No estoy en un púlpito, estoy en el colegio de abogados, pero tienen una similitud, una situación muy interesante esta propuesta, que hay que tenerla bien clara, ¿no? El símil es muy parecido a nuestra existencia. La sociedad nace, primeramente hay que pasar por una etapa previa, que es la etapa de lo que es el estatuto, de lo que es la constitución, que necesariamente se tiene que regular y apreciar en una escritura pública, artículo 18 del Código de Comercio, que esto ha tenido pues algunas modificaciones o cambios con estas propuestas de crear empresa, aquellos formularios que se vienen dando, pero que todavía no se han visto concluidos en reformas legales importantes, ¿no? El Código de Comercio y en materia de sociedades todavía legalmente tiene esa misma estructura, entonces se tiene que partir de una situación de la Constitución en un protocolo y luego todo el paso de la inscripción. Cuando se inscribe la sociedad ya es persona jurídica. Al ser persona jurídica, pues tiene vida y su vida es lógicamente estar dentro de una actividad, dentro de un objeto que lastimosamente aquí también lo hemos atropellado mucho, porque decimos que objeto social es el ejercicio del comercio. ¿Ve qué brillantez? Si toda sociedad es comercial, pues ¿cómo va a ser el objeto el ejercicio del comercio? El objeto tiene que tener un planteamiento más o menos concreto, más o menos claro, para poder individualizar, saber y controlar que los administradores y que la sociedad como tal, por medio de su gestión, no salga dentro de ese objeto para el cual fue creada. Y eso es algo muy importante en la mayoría de los países con legislaciones desarrolladas y avanzadas. Dentro de esa vida, la sociedad puede tener modificaciones, cambios, transformaciones, aumentar el capital social, incorporar una serie de modificaciones, cotizar en mercados de bolsa, etcétera. Todo eso lo da pues el desarrollo de su incursión a nivel comercial y empresarial. Pues lógicamente que como toda persona, y en este caso aunque sea una ficción y sea la persona jurídica, pues también puede y tiene la posibilidad de extinguirse, de morirse a nivel
de este símil con la persona física. Entonces, desde el punto de vista de su constitución, siempre ha sido muy claro la protección de acreedores, la posición de los socios en cuanto y tanto hagan negocios en ese momento, si no está inscrita, responden los miembros, por cuanto tiene que haber una relación de responsabilidad patrimonial que en este caso recaerían en esa comunidad de los miembros porque todavía no está inscrita, ¿no? Pero en el caso del tema contrario, que es la muerte, pues ahí sí tenemos una opacidad legal muy grande. Tenemos una opacidad muy grande porque a nivel registral, el Código de Comercio, les adelanto que solo se refiere a la disolución. No habla de que la liquidación se inscriba, no habla de que una vez terminada o finalizada la liquidación, tiene que haber un asiento registral que se cancele, que se limpie, para determinar que ya no exista, como sucede con el certificado de defunción de una persona en el registro civil. En ese sentido, pues sí hay, lógicamente, que una serie de inconsistencias que requieren de algunas reformas legales urgentes e importantes, porque ya esto, lógicamente, en otros países desde hace mucho tiempo viene bien determinado. Y la resurrección, pues la resurrección tiene que ver con lo que se conoce prácticamente, no con esa transitoria. Esta ley Lázaro es una cuestión evidentemente de que fue para algunas sociedades que estuvieron perjudicadas, sino que está referida a lo que se llama la reactivación, que es cuando una sociedad, así como hay un acuerdo de socios de disolverla, puede haber un posterior acuerdo de socios, porque todo es manifestación de la voluntad de remover esa causal de disolución, que puede ser con el pago, o puede ser que ya no querían seguir como socios, perdieron lo que se llama la affectio societatis, pero lógicamente luego viene como una nueva reconquista entre ellos y quieren seguir otra vez en la sociedad. Pueden echar marcha atrás, así como decidieron en un primer momento de que no querían seguir, pues en un segundo momento pueden luego seguir, y eso está regulado en otras partes, y en el caso de Costa Rica tendría repercusión en un tema que ahorita vamos a ver más adelante. De manera que, insisto, la sociedad mercantil nace y adquiere personalidad jurídica con la inscripción, con el registro. Y, lógicamente, que toda su actividad estaría relacionada con los mercados o en el campo donde va a involucrar su actividad. Aquí, entonces, apreciamos ya algunos detalles o algunos aspectos típicos de lo que tiene que ver ya con la regulación del Código de Comercio. Esta ley, la ley de impuesto de persona jurídica, contiene un título en el artículo 7, disolución y cancelación de la inscripción. En principio, ad initio, podríamos pensar que la disolución entonces, según lo plantea esta ley, equivale a cancelación de la inscripción. Pues veamos qué dice el código para ver si tiene armonía con esta propuesta. Dice el artículo 209, disuelta la sociedad entrará en liquidación, conservando su personalidad jurídica para los efectos de esta. O sea, bajo ningún punto de vista podríamos pensar que la disolución extingue la personalidad jurídica, porque lógicamente que se trata de una personalidad jurídica menguada, limitada a lo que es propiamente la fase liquidatoria. Y la fase liquidatoria está referida a tres aspectos en particular. El primer aspecto de una liquidación es el pago de los créditos. El segundo aspecto tendría que ver, lógicamente, con las distribuciones que tuvieran que darse, y finalmente lo que tiene que ver con la cuota de liquidación del socio. Los socios tienen derecho relacionado con este tema a un derecho fundamental importantísimo, que es la cuota de liquidación. Precisamente ese es el nombre. Esa cuota de liquidación es proporcional al número de acciones o la participación que tenga el socio en esa sociedad. De manera que, ¿cómo poder visualizar
para las personas que medio hemos estado involucrados con el estudio del derecho de sociedades, que se piense en una disolución y que ipso facto esa disolución no piense o evada o margine una etapa posterior que es la liquidación, cuando precisamente la liquidación es la que permite pagar las deudas. La liquidación es la que le da al liquidador la representación en sustitución de la presidencia y de la junta directiva, o si son varios liquidadores. Y una vez que se tenga ya superado esa posibilidad, si quedan saldos, se procede a la cuota de liquidación y en países un poco más concretos en esto, después se da la cancelación del asiento de inscripción. Responde entonces a un orden cronológico normal. Eso es como pensar entonces cuando una persona física ingresa a un internamiento hospitalario que de una vez le den un carnet que le diga certificado de defunción, por favor. Ahí sí lo pueden matar por la impresión que le van a dar. Es como invertir las cuestiones a nivel biológico. Se entra en una enfermedad, en el caso de la sociedad disuelta, merma su capacidad como tal, y desde ese punto de vista, pues lógicamente que entra en un periodo de liquidación para ya con eso llegar a buen puerto en cuanto a su extinción como persona jurídica. Y todo responde a criterios técnicos, económicos y también que tengan que ver con la naturaleza propia de lo que es la sociedad. El artículo 206 nos habla de que en el caso del inciso A del 202, el artículo 202 es el que nos ofrece la lista de causales de disolución. Vamos a darle simplemente una repasadita porque aquí no lo incluyo para que ustedes simplemente lo tengan en cuenta. La disolución por cualquiera de las siguientes causas opera, dice, vencimiento del plazo señalado en la escritura social. Aquí vemos que el vencimiento del plazo es una causal de disolución muy particular porque es ipso iuri. No requiere ninguna asamblea, no requiere ninguna constatación de un juez. Una sociedad le venció el plazo el viernes, ayer, y ya hoy no tiene ya entonces existencia como tal por cuanto le venció el plazo social. Al vencer el plazo social, entra en la fase de liquidación. No es que ya está muerta, sino que su actividad como tal, ya un presidente no puede hoy hacer un negocio a nombre de la sociedad. Normalmente como notarios se acostumbra mucho a fijarse en dos cosas. Cuando hay un negocio, que el bien le pertenezca a la sociedad y que la persona sea el representante. Pero ojo, muchas veces se pasa de menos lo más importante, ver si esa sociedad tiene el plazo social vigente. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque hemos visto demandas que se les ha dado curso cuando la sociedad ya desde hacía años el plazo estaba vencido. Y ante un plazo vencido no podemos aplicar el artículo 113 del Código Procesal Civil, el que se refiere a la sucesión procesal, que es aquella sustitución por un hecho sobreviniente de una de las partes. El caso de muerte de la persona física, se suspende para abrir la sucesión y dotarla de representación. Y viene el albacea en lugar de el que originalmente estaba vivo, no podría ser de otra forma. Y también en el caso de las sociedades, el artículo 113 del Código Procesal Civil determina que entonces disuelta el proceso continuará o seguirá a través de ¿quién? A través del liquidador. Entonces son aspectos muy claros que tienen relación a nivel procesal y también a nivel de sociedades y también a nivel registral. Entonces, el 202 está el plazo social, cuando vence, la imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad o la consumación del mismo. Ya no hay, pues, un interés porque ya el objeto o no se puede mantener, qué sé yo, vino una apertura de algún mercado y nos sacó por cuestiones ya que es una empresa muy grande, y no podemos seguir en eso porque nos vamos a arruinar, la disolvemos. Pérdida definitiva del 50% del capital social,
que tiene que ser en algún sentido repuesta en una asamblea por los socios, y el acuerdo general de los socios. Esos son los aspectos que tienen que ver con la disolución. Pues ahora hay que agregarle a este artículo 201 una nueva causal de disolución de la sociedad, que está referido lógicamente a la ley de impuesto de personas jurídicas por el no pago seguido de 3 periodos. Sin embargo, a nivel registral hay que tener una situación muy particular, de que en este artículo 212 se refiere a que hace una fractura. Primero dice el 206, de que en el caso del inciso A, que es el vencimiento del plazo, la disolución de la sociedad se realizará por el solo vencimiento del plazo fijado en la escritura. Luego dice, en los demás casos, deberá inscribirse en el registro mercantil el acuerdo de disolución o la aclaración hecha por la sociedad de que se ha producido las causales de disolución. Quiere en principio dar a entender este artículo que por el vencimiento del plazo no requiere que se inscriba. De manera que si por el vencimiento del plazo no requiere que se inscriba, al no requerirse tampoco en la liquidación, pues esa sociedad nunca representaría un efecto registral en su etapa terminal de extinción, que eso genera lógicamente una serie de problemas y de ciertas incertidumbres registrales. Y el 235 nos viene a confirmar, dentro de las causas o razones por las cuales hay casos que tienen que ser inscritos, habla precisamente de la disolución de las sociedades. Entonces, insisto, el Código de Comercio a nivel registral únicamente nos ofrece una propuesta de inscripción solo de la disolución. Aquí entonces les aclaro que la disolución por el vencimiento del plazo no se inscribe, ni tampoco la liquidación, ni existe en Costa Rica inscripción de la cancelación como tal. Aquí entonces apreciamos de que efectivamente sí hay como una especie de divorcio, hay una regulación un tanto distinta entre lo que tiene que ver con el efecto del nacimiento de constitución, que recordemos también algo muy importante, que se me había pasado a advertirles. La Constitución y todo lo que tiene que ver con efectos del registro en personas jurídicas tiene efectos constitutivos, no declarativos. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto constitutivo determina per se el nacimiento o el cambio modificativo de un hecho nuevo. Por ejemplo, ¿por qué los poderes, en el caso del Código Civil, determina que tienen que operar hacia terceros, que produce efectos con la inscripción? Porque es muy diferente al tráfico de la riqueza inmobiliaria o mobiliaria, cuando con un carro, con solo la presentación, ya afecta a terceros y tiene efecto declarativo porque ya existía la inscripción normalmente de ese vehículo dentro del registro. Entonces, en materia de personas jurídicas, registralmente la propuesta es de que toda situación o modificación registral tiene que culminar con el efecto típico y propio de lo que se pretende, que es la inscripción, para que afecte a terceros como tal. O sea, una sociedad, aunque esté en proceso de inscripción, no es sociedad, sino únicamente hasta que se llegue a ese momento. Igual con los poderes. Entonces, en ese sentido, es muy importante esa propuesta que por ahí ustedes pueden visualizar. Bueno, y les quiero comentar, antes de hacerles algunos casos relacionados con el tema de la responsabilidad solidaria de los socios y de los representantes. Pues caído como anillo al dedo, esto es una situación que en España está teniendo una repercusión jurídica enormemente importante, quizá más que en el caso de nosotros, solo que con menos preocupación, porque en el caso de nosotros lo que está en juego es la desaparición de la sociedad. Esto es un tema que si ustedes se meten a Google y lo pueden ahí accesar, consultar, tiene que ver con los efectos de capacidad procesal de una sociedad disuelta y liquidada. Se trata de una sentencia del 24 de mayo de este año, y le pongo ahí lo que tiene que ver con los paréntesis, porque eso viene de camino
en el Código Procesal Civil del 2018 lo que se llama el recurso de casación por unificación de la jurisprudencia. Esto es un fallo del plenario del Tribunal Supremo, o sea, de todas las salas de lo civil, porque en España son varias, donde conjuntamente dictan una resolución con el fin de unificar el criterio que venía operando. Y el criterio que se venía dando era distorsionado porque no era unificado. Es lo que sucede aquí en el caso de los fraudes inmobiliarios. Sala primera protege al tráfico cambiario, al tráfico inmobiliario, al adquirente de buena fe. Sala tercera mantiene la posición del verus domino, de lo que tiene que ver con el propietario que fue estafado o fue perjudicado. Cuando se da este tipo de situación, vemos que acá en España unas sentencias estaban o seguían con la interpretación del criterio formal. ¿Y cuál es el criterio formal en el derecho español? Cuando una sociedad se cancela, no puede luego, aunque sobrevengan activos y pasivos, volverse a reactivar. O sea, apostaron por una seguridad jurídica absoluta a pesar de las distorsiones que se podrían presentar con esa propuesta. La segunda opción, que era la tesis mayoritaria de la jurisprudencia, determinaba que la cancelación registral pues no determinaba que la sociedad del todo se extinguiera. Aquí les cito comillas: después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente de las que la sociedad es titular. Me refiero que por alguna circunstancia en la liquidación no se pudieron legalizar o sobrevinieron algunos créditos importantes, porque sería un enriquecimiento sin causa que a los acreedores, claro está, mientras no esté prescrito sus créditos y se lo aleguen como tal, tendrían que pagar lo que deban. O igual en el caso de activos sobrevenidos, que es cuando se desconocía la posibilidad de que existieran algún patrimonio y que desde luego los socios irían a estar sumamente complacidos de que la sociedad pueda pues tener personalidad jurídica para esos efectos. Y esto rima y se relaciona en materia de sucesiones. En materia de sucesiones donde todavía la vocación del tráfico mercantil no es tan patente y tan obvia como en el caso de las sociedades. En el caso de las sucesiones hay una figura procesal que se llama la reapertura del proceso sucesorio, cuando a criterio del juez, pues razones atendibles, que sean atendibles, pues procedería la apertura de una sucesión que ya estaba finalizada. Y eso se da cuando aparecen nuevos bienes, igual a esto, eso se da cuando exista la posibilidad de una demanda, incluso he conocido reaperturas sucesorias cuando se alega una demanda por investigación de paternidad, hasta con exhumación de cadáver ahí de feria, que no es nada agradable. Entonces, en ese sentido, pues como centro de imputación jurídica que tuvo la personalidad jurídica, pues no está del todo extinguida conforme lo dice la jurisprudencia, para ellos más o menos vinculante, de casación del Tribunal Supremo. Esto es muy importante en nuestro entorno porque España, en el caso de Costa Rica, tiene los mismos vacíos en ese tema. Hay esa gran duda. Entonces, en este caso, pues prácticamente esto pues, está muy relacionado con lo que es nuestro derecho societario. Bueno, entonces, volverles a repetir a ustedes que con esta llegada de la Ley de Impuestos de Personas Jurídicas se viene a presentar un antes y un después, no solo en el interés que desde luego se aprecia en toda la comunidad jurídica y empresarial en general sobre estos temas, porque todo el mundo pregunta. Recuerden ustedes que incluso ahora en noviembre, por cierto, hay que también pellizcarse y estar muy pendiente, porque viene ahora un periodo
donde ya se terminó el pago, que fue proporcional, que fue muy poquito lo que había que pagarse, porque era nada más la proporción de lo que era del año. Ahora, a partir de noviembre, pues hay que ir a declarar la cuestión del domicilio y otra serie de información, porque el incumplimiento son salarios mínimos que suman algo así como millones de colones si no se cumple a tiempo o en determinados momentos con esos requerimientos. Y aquí les hago pues también una especie de consejo. Nos habían consultado, y yo también consulté con gente que está más en el campo del derecho tributario, y recuerdan que la anterior ley que fue declarada inconstitucional por aspectos de forma, pero que fue una declaración de inconstitucionalidad totalmente extrañísima y sui generis, porque le dejó efectos hacia el futuro y otros efectos los dejó ya inconstitucionales. Entonces, los que ya habían pagado, de nada les sirvió porque no le devolvían la plata, y los que no habían pagado tienen que pagar, y entonces ¿a dónde queda la inconstitucionalidad? Un poco extraño, ¿no? Esa posición que asumió la Sala Constitucional. Pues bien, ya eso se resolvió así, y entonces recordábamos que en la anterior ley existían muy claramente dos tipos de sociedades bien definidas en el caso, activas o inactivas, dependiendo de si estuvieran o no registradas en la administración tributaria. De manera que las que estaban inactivas, el único requerimiento de los encargados de la sociedad era estar pendiente del pago del impuesto, nada más. Ahora se da esta situación de carga adicional. Aunque estén inactivas, por razones de control tributario, se está implementando que tiene que darse como una especie de renovación de datos, ¿ah? Igual que el caso nuestro, con las personas que tienen que están inscritas como contribuyentes. En ese caso, pues tendrían que, lógicamente, a veces y en ocasiones, llegar y cambiar o no, o modificar estos estados o datos personales que tiene que dar de algunos cambios. Entonces, el artículo 7 es donde determina, este artículo 7, y ahí lo ven un poquito más clarito, la situación del no pago del impuesto por 3 periodos consecutivos. ¿Cuál es el efecto? Cancelación de la inscripción. Algo que, como ustedes vieron, en Costa Rica lo que existía era el efecto registral sobre la disolución. Esto es un nuevo paradigma, porque ni la liquidación, ni tampoco la extinción de la sociedad se cancelaban. Ahora esto es nuevo, cancelación de la inscripción. El problema es que esta cancelación de la inscripción la equiparan o está dentro del mismo artículo de la disolución. Entonces, nos genera toda una confusión mental terrible. Tendremos que ir al código, que el Código de Comercio es el que tiene una regulación que, aunque sea anterior, es sistemática, es codificada, y eso es una norma, una ley especial. De manera que hay que integrar las dos normativas para poder llegar eventualmente a una posición más o menos ya clara. Pero el punto es bastante confuso, muy confuso. Y luego habla y anotaciones de bienes. O sea, equivale como a una especie de lo que se llamaba en los antiguos procesos ejecutivos como una especie de autoprecepto solvendo, como el despacho de ejecución para que se anote sobre bienes. Eso equipararía o tiene la particularidad similar a la de un embargo. La de un embargo, pero entonces vean ustedes la contradicción. ¿Cómo vamos a determinar embargo? El embargo se relaciona con una persona titular de ese patrimonio. Y si ya está cancelada la inscripción, ¿quién es la titular y cuál es el representante? O sea, el embargo queda diluido. El embargo quedaría en nada si nos iríamos a una interpretación literal en principio de lo que aquí se propone. Es como una especie de situación incomprensible, porque quieren ser tan severos
que prácticamente la misma ley se está cerrando el camino a poder perseguir los bienes, porque esos bienes ya van a ser, en principio, pues de nadie, como dirían en el caso de los cursos del derecho romano, res nullius. El artículo 5 determina entonces sanciones y multas. Vean ustedes que esto de la cancelación, en el fondo es una sanción. No podríamos decir que una multa, porque ahí eso nadie nos lo va a creer. Pero al hablar de sanción y multa, son aquellas cuestiones accesorias que tiene la administración tributaria para tratar de presionar por el pago de la obligación principal por una situación de responsabilidad tributaria. Ahora entonces dice, morosidad implica, volviendo al artículo 5, no emitir certificación de personería. Entonces, como aquí no la podemos prácticamente linchar, entonces la vamos a limitar a nivel registral en toda su actividad que involucre algún movimiento registral. Por ejemplo, venta de bienes que son con matrícula registral, algún tipo de asamblea o decisión, o sea, todo lo que tenga repercusión registral no pueden emitir certificaciones. Sin embargo, la misma ley determina que los notarios, y ahí es una posibilidad de respiración, aunque sea artificial, muy importante, que los notarios pueden emitir certificaciones siempre y cuando hagan constar la situación de morosidad de la sociedad. Entonces, por ahí se escucha, en algunos juzgados, se escucha de que hay litigantes que tienen mucha inquietud porque no pueden demandar a una sociedad si no pueden presentar la personería. Pero por ahí se dice también de que el notario pues puede certificar la personería, haciendo constar de que está morosa, no disuelta, morosa. Recuerden que este es el panorama inicial, que es cuando debe 1 o 2 años, no ha llegado todavía a 3. Está en proceso ya de muerte, va para el patíbulo, pero todavía no se ha muerto. Deudas constituyen hipoteca legal sobre bienes de la sociedad. Esto es otra situación que les hablaba a ustedes. Cuando comentaba el tema de los impuestos municipales, nos referimos a un bien concreto. Es el bien X que no pagó impuestos, independientemente del dueño. Cuando me refiero a un condominio, es un bien X. Hipoteca legal se refiere a un bien concreto, mientras que en el caso de esta propuesta se está refiriendo a bienes de manera indeterminada, a los que puedan existir, lo cual técnicamente tampoco es muy, pero muy aconsejable ni correcto. Porque la hipoteca legal es como la garantía real, en el sentido que abraza o se refiere a un derecho real de garantía, que sería un bien. Aquí sería el tema de toda la universalidad. Al decir que es hipoteca legal, en caso de eventuales procesos de cobro, pues entonces recuerden que sería un proceso de ejecución hipotecaria. No sería un proceso monitorio, porque de una vez da acceso a la persecución de esos bienes. Aquí se entra en el gran dilema. Hipoteca legal, ¿tendríamos que determinar de que solamente pueden ser los inmuebles? ¿O será una nueva propuesta global de que todos los bienes en conjunto se equiparan a los inmuebles y se les dice hipoteca? Pues eso le va a tocar al pobre juez, ojalá que no sea a mí, determinar cuál es la solución que le vaya a dar. Porque la única hipoteca que del todo no es sobre un inmueble que esté adherido a la tierra, es la hipoteca naval, el barco, que se mueve obviamente, pero no hay posibilidad de esas circunstancias. Entonces, ya voy terminando, en el sentido de que también se incluya a los representantes legales. Vean qué interesante, la palabra representante legal
normalmente estaría vinculada con un personaje que siempre va a ser representante. Ese personaje siempre es el presidente. Pero podrían haber administradores que no tengan la representación y que entonces no estarían calificando dentro de esto. Y también insistirles a ustedes que en el caso de los socios es otra situación muy particular, que los llaman como obligados solidarios. Aquí hay una serie de críticas o coyunturas interpretativas muy interesantes. Un obligado solidario normalmente es porque el principal también es responsable o porque no pagó. El problema es que el principal está muerto, o sea, no tiene existencia legal, por el mismo efecto simultáneo de la declaratoria de disolución de la sociedad. De manera que con esto creo que la intención es crearles una serie de incertidumbre, una serie de preocupaciones, que es mi idea en este tema, para más o menos visualizar qué situaciones se podrían venir en el futuro. Recuerden que la ley Lázaro es solamente aplicable para las sociedades que fueron disueltas con la ley vieja. Es simplemente un parche, es simplemente ahí una cuestión para lo que ya habían pasado esos años. De ahora en adelante, a partir de la vigencia de esta ley, ya se pagó una primera proporción de periodo mensuales, y luego viene pues los otros años ya, y tener en consideración entonces el estar moroso. Hay problemas para que el registro le tramite certificaciones, y llegar a 3 declarará la tributación por medio de la Gaceta el aviso de disolución, y que supuestamente con esta ley la disolución equivale a la cancelación registral de la sociedad, y que entonces habría que ver qué va a pasar ante semejante problema a nivel económico y jurídico sobre todos esos bienes. Si hay que interpretar que a pesar que diga cancelación, siempre hay que hacer la liquidación. Si habría que interpretar eso, o si no se interpreta así, y a ver también qué va a hacer el registro, porque el registro también tiene, además de la interpretación de los jueces, una enorme braza en sus manos. Con esto termino y espero que la atención haya sido útil y valiosa para este tema, que es muy importante estudiarlo. Vamos a pasar entonces a la rifa, que yo creo que por eso es que nadie se ha movido de los asientos. Muchísimas gracias.